Exactamente las 7 de la noche vamos a iniciar, amados hermanos. Vamos a estar de pie y les invito a que tengamos una oración de invocación. Inclinemos nuestro rostro. Oh Dios Padre Celestial, en esta tarde-noche estamos muy contentos porque estamos aquí en tus atrios y porque sobre todo vamos a abrir la Escritura, vamos a aprender tu palabra. Dios, danos inteligencia para que podamos guardar toda esta información en nuestro corazón, para que no nada más la guardemos, la pongamos en práctica, porque tenemos que aprender a vivir tu palabra. Apresura los pasos de mis hermanos que vienen hacia acá. Permite que lleguen con bien, y también este estudio deseamos que sea para tu honra y tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir a la hermana Sol que nos guíe con este himno 346. Amados hermanos, y vamos a comenzar. Los que toman apuntes, qué bueno
qué bueno que lo hagan. Los que graban, también qué bueno que lo hagan. Vamos a comenzar con la historia del más nefasto, por un tiempo, el más malo, el más cruel, por un tiempo, de los reyes en Jerusalén. Ese rey, como pueden ver en esta imagen, fue el rey Manasés, un verdadero criminal. Un verdadero criminal. Y como dice ahí, su papá fue el tercer mayor rey en Jerusalén. El más grande es David. En segundo lugar es Salomón. En tercer lugar, el rey Ezequías. Pero el hijo de Ezequías fue un criminal, así con todas las palabras. ¿Por qué? Bueno, si ustedes recuerdan, Ezequías iba a morir. El profeta Isaías llegó, le dijo, vas a morir. Pero Dios le dijo al profeta Isaías, dile a Ezequías que he oído su oración. Esto está allá en Jeremías, en Isaías, capítulo 38. Dile al rey Ezequías que he oído tu oración y que le voy a dar 15 años más. Pero finalmente a los 15 años Ezequías se murió y entonces este hombre se convierte, ese es el rey Ezequías, muy buena gente, hizo reformas en la iglesia, fue un buen rey, pero a los 12 años su hijo Manasés toma el trono. Sabemos que Josías tenía 8 o 9 años y un poquitito más grande Manasés, 12 años, cuando toma el trono y se convierte en el 13º rey. Ahí traigo ahorita una lista que todo estudiante de teología debe tener de los reyes tanto de Israel como del reino de Judá. Quizás porque su papá vivió poco tiempo, quizás, y Manasés no tuvo la compañía de su papá, quizás, porque la Biblia no dice nada, pero intentamos preguntarnos, o nos preguntamos por qué de un gran rey, el peor de todos los reyes, no nada más del sur, también del norte en Israel. ¿Por qué? ¿Cómo suceden esas cosas? Quizás porque su papá muere joven y ya no existe la figura paterna con este hombre. Para colmo, fue un rey muy longevo. 55 años que duró en el poder. El nombre Manasés significa el que te hace olvidar. Porque de verdad Manasés hizo no solo olvidar a su papá Ezequías, a sus antepasados Salomón y David. No, hizo olvidar a Dios. Así de tremendo, así de malo era este hombre. Y aquí tenemos lo que les decía, hermanos, esta tabla. Ahí subrayé donde aparece, pues, Manasés. Y
recordemos que las 12 tribus se pelearon, como buena familia, se pelearon los 12, y 10 hicieron su país y otros 2 hicieron su país. El país de las 10 tribus al norte era el reino de Israel. La capital era Samaria. Y el templo que construyeron estaba en Betel. Y en el sur, las dos tribus que sobraron, la de Judá y la de Benjamín, forman otro reino, que es el reino de Judá. Pero, aunque estaban, miren, los de azul y los de café, ¿no?, los dos reinos, Dios seguía viendo un solo pueblo. Dios seguía viendo a una nación de 12 tribus. En el sur, en Jerusalén, también estaba el templo. Y esta es la razón por la que los judíos no querían a los samaritanos. Los samaritanos no eran un pueblo. Samaria era la capital del reino del norte, de las 10 tribus. No se llevaban entonces nada bien. Y entonces Dios dispone. Muchas veces, no siempre, hay algunas excepciones, pero Dios dispone tomar un profeta del reino del sur y mandarlo a predicar al norte, tomar un profeta del reino del norte y mandarlo a predicar al sur. Por eso Jesús diría: no hay profeta en su propia tierra. Fíjense esa frase. Ahora ya conocemos todo el trasfondo de esta frase. Y aquí tenemos a los reyes del norte, ¿sí? Uno que otro fue bueno, uno que otro. Aquí hay un Zacarías que no es el Zacarías, no es de acá. Aquí tenemos a Manasés. ¿Quién era el profeta en la época de Manasés en Judá? Isaías. Vamos a continuar ya una vez que hemos ubicado, ¿sí?, a este rey Manasés, pero fue el peor rey que había habido. Eso lo repito y lo repito. Y vamos a ver información de por qué decimos que Manasés fue muy malo. Duró, para colmo, malo, y 55 años en el poder. No, terrible, terrible. Todavía hubiera durado 5 años, ¿no? Y ya se borra, pero 55 años estuvo en el poder. Y sí, miren, aquí dice algunas de las cositas que hizo. Manasés es considerado el peor rey porque él fue el que mató, serruchando a la mitad. Además era sanguinario, era un hombre que se deleitaba. Partió a la mitad al profeta Isaías, lo serruchó. Pues ahí está la imagen. Y mató a su propio hijo. No se sabe si Manasés lo mató de bebé o lo mató de grande, pero ahorita vamos a seguir, porque van a ver las dos imágenes a lo largo de esta noche. Van a ver a Manasés matando a un adulto, a Manasés matando a un bebito. Y por supuesto, si el rey está corrompido,
pues el país está totalmente corrompido. Así que Manasés, ¿qué significa? El que hace olvidar a Dios, a sus antepasados. Dice aquí, ya entrando en materia, dice la palabra en el libro Segundo de Crónicas 33, que de 12 años comenzó Manasés a reinar y reinó 55 años, reinó en Jerusalén. Vamos a estar basándonos en el libro Segundo de Reyes, capítulo 21, pero también en el libro Segundo de Crónicas, capítulo 33, sobre todo 33. Ahí en la promoción que la hermana Betel mandó, pone Segundo de Reyes para que ustedes lo lean por adelantado, pero realmente nos vamos a estar basando en Segundo Libro de Crónicas, capítulo 33. Ahí vamos a ir viendo los versículos, aunque la gran mayoría yo se los voy a proyectar. Y dice precisamente el Segundo Libro de Crónicas 33, versículo 2: mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. Segundo Libro de Crónicas 33, 2. Así que vemos a este rey malo, además corrompiendo a el pueblo y copiando lo que los demás hacen. De repente, especialmente los adolescentes, gustan de la moda. Los jóvenes a veces gustan, las señoritas se visten así, ¿por qué yo no? Los chavos traen estos tatuajes, ¿por qué yo no? La respuesta es bien sencilla: porque son abominación, son costumbres de otras naciones. Y nosotros no tenemos por qué imitar las abominaciones de las gentes que nos rodean. Por otro lado, hay una lección aquí interesante, y es que de repente, y esto lo usa mucho Satanás en el siglo XXI, hay hermanos que pueden tener 30 años, 40 años de antigüedad y en realidad no son cristianos. También hay hermanos que dicen: eres de cuna cristiana. Espero que nosotros no utilicemos esa expresión porque es un poco discriminatoria, ¿sí? Pero además, Manasés era de cuna super mega cristiana y era un diablo. Así que no existe nadie nace salvo. Nadie nace salvo. Se requiere a Cristo Jesús en nuestro corazón para ser salvo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Es la primera lección que aprendemos de este Manasés. Miren, ¿saben cómo se llamaba su mamá? Ahorita que no está. Jefsiba. Nombre de mujer, nombre de reina. Jefsiba era la mamá, fue la esposa del rey Ezequías y de este monstruo. Pero nada más tantito. Vamos a continuar. El padre de Ezequías era un hombre de Manasés. El padre de Manasés era Ezequías. Un buen rey, ya lo hemos mencionado varias veces. Y
Tenemos este pasaje, Efesios 6:4, que dice: padres, si tienen a sus hijos, si todavía hijos tienen a sus padres, este versículo es para los papás. No provoquéis a ira a vuestros hijos, dice Efesios. En una versión más moderna, pues dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y de verdad, hermanos, si usted es una mamá gritona, bájele, porque eso provoca a ira, además de que denota una total ausencia de autocontrol. Una total ausencia de autocontrol, eso hace mucho daño. Papá, si usted es un papá que insulta a sus hijos, que humilla, pues está provocando a ira. Críenlos, dice este versículo, con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Pero Ezequías se quedó huérfano cuando tenía, Manasés se quedó huérfano cuando tenía 12 años. Entonces, posiblemente la ausencia del papá creó a este monstruo, a este gran criminal. Otra cosa también interesante, hermanos, de esta historia es que no porque papá es muy de Cristo o porque mamá es muy de Cristo, el hijo o la hija va a ser muy de Cristo. ¿Sí? Porque la fe no se hereda. Ya dijimos que la salvación no se hereda, tampoco la fe se hereda. Lo que sí es, lo que enseña la Biblia es que papá y mamá, mientras vivan y mientras sus hijos estén en edad, los papás deben ser ejemplares con sus hijos. ¿Sí? Porque los hijos van a adoptar muchos patrones. Entonces, a veces los mismos padres son los responsables, sin darse cuenta, de que los hijos se alejan, se decepcionan. No, para ser cristiano, ser como tú, no quiero nada. Y se alejan, se van. A veces eso sucede. Entonces es muy importante. Y por eso es importante que se casen con cristianos o con cristianas. Porque si no sucede, pero de a de veras. Recuerdo que había una joven, hace como 30 años, decía: hermano, me quiero casar, pero él no es cristiano. Ya tiene 6 meses viniendo a la iglesia, es más cristiano que muchos que conozco. Así dijo. ¿Saben? Él nada más estaba yendo a la iglesia porque andaba de conquistador, para conquistar a esta jovencita. Y hasta se hizo miembro y le cayó un cargo, ¿no? Cuidado. Entonces hay que fijarnos, muchachos, jóvenes aquí, con quienes se van a casar, porque ya al momento de que hay un yugo desigual, híjole, todo va a repercutir, no nada más en su vida, hay quienes echan a perder su vida, sino en los hijos. Así que continuamos hablando de Ezequías, el rey Ezequías, el papá. Fue un hombre justo, fue un buen rey, quitó altares, quitó dioses, ¿cómo se dice? Arregló el templo, ¿no? Le dio mantenimiento al templo, que en la época de Ezequías ya estaba muy dañado, ¿sí? Sin embargo, pues se murió joven. Dios le dio solo 15 años, de tal manera que Manasés tenía 12 cuando su papá se murió. Pero era un buen hombre. Y Manasés pues ya fue criado por otros asesores, por otras personas, y comenzó a torcerse su camino. Porque realmente lo ideal es que papá
y mamá críen a sus hijos. Si papá y mamá no están, porque eso sucede, bueno, pues entonces papá o mamá tienen que hacer un doble esfuerzo para criar a sus hijos. Y lo dije, no sé si hace 8 días o el domingo. No ver si quieren venir, ¿no? Hijito David, ¿no? Tienes 13 años. Voy a ver si quieres venir. Voy a ver si te quieres levantar. Voy a ver si quieres leer tu Biblia. No. Mientras están bajo su techo, hermanos, también su vida espiritual es responsabilidad de ustedes. Casi nunca he conocido a un niño que quiera venir. Bueno, sí conocía a uno, y hasta traía invitados. Ahora, ¿y a quién trajiste? Pues traje, ¿cómo se llama tu invitado? Se llama Pancho, hermano, pero le dicen Francisco. Entonces, es el único, ¿no? Hay excepciones, pero un niño no va a querer. Si no, la Biblia no diría, instruye al niño, corrígelo con vara. No diría la Biblia eso. Pero como Dios conoce todo, sabe que los niños, los adolescentes sobre todo, son los más rebeldones. Pero mamá y papá, y por eso cuando hay equipo, cuando hay dos, es un poquito más sencillo. Porque son dos ya contra uno, no uno contra uno. Y si el papá es de carácter, los hijos lo piensan 2 veces. Entonces, hermanos, Manasés deshizo buena parte de lo que había hecho su papá. ¿Qué fue lo que hizo su papá? Reedificó lugares altos, derribó altares de los Baales, hizo imágenes de Manasés reedificó los lugares altos que su papá había derribado. Manasés levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera. No nada más eso, sino que se metió en la astrología. Porque dice, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. La astrología, los signos del zodiaco. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Yo soy Géminis. ¿Por qué se carcajea, hermano Eleuterio? ¿Qué se me hace? Bueno, yo sé. La verdad, yo sí sé. Yo sé, por eso dije eso. Siempre ando pensando muchas cosas. Entonces, pero lo cierto es que se metió, además de la idolatría, se metió ya con cosas ocultas. Entonces también en eso Manasés fue más allá. Reintrodujo la idolatría, la inmoralidad en Israel. Y aquí hay otra lección. Basta una manzana podrida para que se pudran todas las demás manzanas. Por eso, jóvenes, fíjense con quién andan, quiénes son sus amigos. Felicidades, presidente. Esos son tus amigos, de los intermedios. Pero cuando nuestros amigos empiezan a ser de allá afuera, del mundo, con costumbres abominables, con el tiempo, los jóvenes caen. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Manasés rechazó la ley de Dios, hizo lo que quiso, incluso edificó también altares dentro del templo. El templo donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca, allí puso altares allá adentro, aunque Jehová había dicho, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. ¿Qué más hizo? Edificó altares a
no nada más a Kebal, a Molo, Casera, a los dioses comunes, cananeos, sino también a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Tanto en el atrio, en la entrada, como en el atrio de los gentiles, como en el atrio de los judíos. También puso altares a los dioses de los cielos. Hay algunas personas que creen en los dioses de los cielos, ¿no? Dioses con D minúscula, de los cielos. ¿Verdad que sí? ¿Conocen alguno? Bueno, pues si creen en San Pedro, San Pablo, San Juan, San Judas, que es muy milagroso. ¿Sí? Están creyendo en los dioses con D minúscula, del cielo con S, nada más que no se puede, pero del cielo, del infierno, ¿no? Los dioses del cielo. Culto a los dioses del cielo. Eso, y a todo eso arrastró Manasés a todo el pueblo de Israel. Pero miren lo que hizo. No quemó a uno, no quemó a uno. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, las estrellas, los tiempos. Confiaba en agüeros, brujos, adivinos. Era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y a encantadores, esos que hacen limpias y amarres y todo eso. Y las siguientes dos palabras después de encantadores, ¿cuáles son? Se excedió. Fue mucho más allá que los otros reyes malos, que hubo muchos. Fue mucho más allá, se excedió en hacer lo malo delante de los ojos hasta encender su ira. Y hablando, bueno, y continuamos con este pasaje, dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo, pero ya no en los atrios del templo, sino en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a Salomón, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y solo mi nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jehová, o Yahvé. ¿Y qué quiere decir ese nombre? Ya lo prediqué el otro día. Yo soy. Yo soy. Nadie más. Y entonces Manasés se le hace fácil a este hombre poner a un Dios adentro del templo. Y cometiendo numerosas transgresiones, dice el versículo, el segundo de Crónicas 33, 6 y 7, cometiendo numerosas transgresiones a la ley de Moisés. Era la Biblia de aquella época, eran las escrituras, lo único escrito que tenían, y lo desechó. No lo quería este hombre. Y cuando las personas desobedecen a Dios, empieza a haber un fenómeno. Empiezan a cruzar rayas, alejándose de Dios cada vez más y haciéndose más al mundo, adecuándose más al mundo. Empiezan a cruzar rayas. Bueno, la raya de echarme un traguito, pero esa raya al rato ya van a ser 20, 30 rayas, y al rato va a ser la raya de probar alguna otra cosa. Y empiezan a hacer cosas. Y por eso insistimos en que no vayan al Halloween o no vayan a esas posadas o esas cosas, porque allí abundan las tentaciones, porque allí abunda lo que no agrada a Dios. También aquí tenemos noches invernales, no les llamamos posadas, ¿no? Más bien le llamamos una campaña de evangelismo en todo el mes de diciembre, ¿no? Todos los domingos hay doble culto
y participación de todas las organizaciones, y el plan es que traigamos invitados, porque de esa forma pueden conocer la palabra. Mejor estar metidos en estas cosas que andar metidos en esas cosas del mundo, aunque a veces son bastante interesantes. Cuando se dan cuenta, ya estas personas que empezaron a alejarse ya están totalmente sumidos en actos deshonestos, sumidos en adulterios, en vicios, en drogas, en pecados sexuales, y su vida ya es un desastre. Así que otra cosa que hizo este individuo está, véanlo en el segundo libro de Reyes 21:16. Segundo libro de Reyes 21:16. A ver si alguien lo quiere leer, por favor. Bien fuerte. A ver, ¿qué otra cosa hizo Manasés? 21:16. Sí, segundo libro de Reyes 21:16. Dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente, de gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Derramó mucha sangre inocente. Díganmelo en otras palabras. Mató a muchísimos. Fue un asesino. Mató a muchísimas personas. Para empezar, miren, ahí lo tengo adulto ahora. No sabemos si fue niño o fue adulto. Pero mató a su propio hijo, que además era el rey, iba a ser el rey. Lo quema vivo. Pero hay algunos que opinan que en realidad a quien quemó fue a su hijo recién nacido. Bebé, lo asó vivo en sacrificio al dios Moloch. Vamos a ver un resumen de las travesuras de Manasés. Dice, ahí lo ven, sacrificó a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Ben en hebreo significa hijo. Practicó la adivinanza, la magia, la hechicería, estableció espiritistas y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asur, que apresaron a Manasés con ganchos, lo ataron y con cadenas de bronce, y se lo llevaron a donde siempre, a Babilonia. Así que tarde o temprano sale ya la cosa mal. Y lo vemos también en el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Desperdició, anduvo en excesos y de repente ya no tenía nada, estaba solo, estaba con hambre, estaba en la intemperie, estaba solo. Y entonces se da cuenta de que lo que hizo causó que él quedara en una situación tan difícil, tan comprometida. Así que tenemos también que ver esto de que asesinó a muchas personas. A ver, alguien que busque Proverbios 6, 16 y 17. A ver, hermana, Alma de ella. Por favor, Proverbios 16, 17 y Lulú, Génesis 9, 5 y 6. Miren, aquí está la imagen, perdón, antes de que lea, de Manasés, pero quemando. La parrilla eran las manos del Dios, los dedos eran la parrilla, abajo se ve el fuego, ponían al niño allí vivo, y lo empezaban a asar, lo empezaban a quemar. Hermana, adelante, ¿qué fue lo que hizo este asesino? Proverbios 6, 16 y 17. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7
las manos derramadoras de sangre inocente. 16 y 17, sí está ahí nada más. Las manos derramadoras de sangre inocente. Fue tremendo. ¿Cuántos ya llevamos? A ver, ya lleva a su hijo, al profeta Isaías, pero dice que a muchos más. Hizo derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué dice Génesis 9, versículos 5 y 6, Lulú? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Una vez en Oaxaca tienen un ministerio en la ciudad de Oaxaca constante, porque un ministerio es algo que se hace constantemente. No es ir una vez cada año, 2 veces cada año, eso no es un ministerio, sino que es constante. Hasta se convierte en un esfuerzo, en un sacrificio hacer ese ministerio en la cárcel. Y entonces había un preso, y el preso le dijo al pastor Saúl Velasco, que ya está con el Señor, le dijo: a ver, pastor, pues yo ya soy cristiano. Y sí, había sido llamado por el Señor, porque él era el que juntaba a todos. Le tenían miedo, no sé por qué, los presos, para que ya va a llegar el pastor. ¿Quién sabe cómo les diría? ¿Sí? Y ahí llegaba el pastor: ya se los tengo, pastor, ya se los tengo aquí, listos. Todos los presos, ¿no? Y leyendo estos pasajes, levanta la mano este preso de asesinato, de homicidio. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, pues sí, me eché uno que otro, pero ya me arrepentí. Ya, yo soy cristiano, Cristo está en mi corazón, pero sigo aquí. ¿Por qué no me sacan? ¿Qué no puede usted ir y decir que me saquen? Que ya soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que he aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos y jóvenes, porque era un joven Manasés realmente, desde los 12 años, tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Todos los pecados son iguales. Sí, Dios ya nos perdonó los pecados. Dios ya no ve ningún pecado en nuestros corazones. Pero hay consecuencias. A veces la consecuencia es no haber sido un buen papá. A veces la consecuencia es pues es por estar alejados de Dios, por haberse entregado a algún vicio. Había un hombre que murió solo, pero dejó a su esposa por una muchachita de 22 años, ¿no? Que ahorita es esto, el escándalo que anda con el vecino del norte. Ahí hay, vean las noticias. Bueno, ¿y quién es esa güera que se sube con el agente naranja? ¿Quién es esa güera que se anda subiendo con el agente naranja? Va a todos los viajes, se sube por atrás. Descubrieron que a veces va en la cajuela. ¿Quién es? Pues es la amante. Pero la amante, la muchachita, a los 80 años de él, 30 de ella, ¿ustedes creen que lo iba a estar cuidando? ¿Que le iba a estar poniendo el pañal? Y se fue con alguien de su edad. Y este hombre solo. ¿Por qué el Señor me ha desamparado? No, el Señor está con usted. Pero esta es la consecuencia de su
Usted tenía a su esposa, de su edad más o menos, y tenía a sus hijos. Es la consecuencia de lo que usted hizo. Su pecado ha sido perdonado si usted le ha pedido perdón al Señor con todo su corazón, pero las consecuencias, sí. Y también en esta historia hubo consecuencias. Por eso es importante ver cómo nosotros utilizamos o tomamos decisiones. Manasés desafió a Dios, ese es Astarte, y ahí está dentro del templo en Jerusalén. Segundo de Reyes 21:7. Allí nos explica esta situación tan lamentable. Y mi pregunta es, a ver, después de todo lo que les he contado, ¿creen ustedes que Manasés fue malo? A ver, levanten su mano, vamos a votar. ¿Quién cree que Manasés era malo, muy malo? Re malo. A ver. Sí, están en lo correcto. Era mega malo Manasés. Sin embargo, lean segundo de Crónicas 33:10. ¿Qué dice el que lo pueda leer fuerte? Así es. A ver quién se puede poner de pie aquí. Este es el versículo de que derramó mucha sangre. A ver, segundo de Crónicas 33:10. ¿Qué dice? Amén. Ok, gracias. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Además, a pesar de que eran tan malos y Manasés era tan malos, Dios les habló. Le habló al rey, le habló al pueblo, ya, arrepiéntanse. Pero ellos no escucharon. Una de las cosas más frustrantes para un predicador es que la gente no entienda. Que les entra por aquí y les sale por acá. Que no mejoran. En muchísimas áreas. Tampoco el pastor es perfecto, por supuesto. Pero, y yo creo que, olvídense del pastor, Dios, que ve que su pueblo no escucha. Una última oportunidad. Si les conté la historia, no me acuerdo, hay tiempo, voy bien. Pues éramos niños y allá en la iglesia hacíamos campañas evangelísticas en agosto, toda una semana, a las 7 de la noche. Y traíamos coros y traíamos predicadores de otros lugares, hasta de otros países, para predicar en las campañas evangelísticas. Y a mi hermano y a mí, chiquitos, ¿no? Como Matías a lo mejor, nos daban nuestro bonche de folletos. Y ahí andábamos en la calle bien contentos. Una hora antes del culto, con folletos, ¿no? Tienes problemas, te sientes solo. Folletos bien pensados, eso sí me gustaba mucho. Y también me encantaba andar ahí repartiendo folletos. Y pasaba el camión, le hacíamos así, el de la ruta 100, el del Delfín, se paraba y nos subíamos y repartiéndole a todos, y ya nos bajaba. Ahí andábamos muy realizados, mi hermano y yo, y los demás niños de la iglesia, ¿no? Hasta que se nos ocurre la maravillosa idea de meternos al atrio de la iglesia católica a repartir los folletos. Y que nos agarran. Así nos agarraron, así nos traían. No nos hicieron daño, nada más nos agarraron así. Eso, pero con esto hoy ya los derechos humanos, qué lástima que no existían. Entonces, a ver, chamacos, y que nos quitan. Ay, son los de allá, que nos empiezan a romper. El Señor nos empezó a romper. Y ya nos soltaron, ya nos fuimos al templo corriendo.
Llore y llore los dos. Llore y llore los dos porque nos habían roto los folletos. Y creo que ahí estaba mi mamá, no me acuerdo si fuiste tú, pero nos volvieron a dar otro bonche de folletos. No se metan allí. No se metan allí. No, pues habíamos aprendido la lección. Sí, me volví a meter, pero esa es otra historia. Rompí un santo, pero esa es otra historia. Y entonces ahí andábamos repartiendo y nos fuimos a 3 calles por la avenida donde estaba el templo hasta donde está el mercado. Allí hay un semáforo y había un bolón de gente. Entonces yo nada más soy un año mayor que mi hermano, ¿no? Le digo a mi hermano David y Jonathan, ahí andábamos la parejita, ahí éramos separados. Entonces le digo, David, atropellaron a alguien. Quédate aquí, voy a ver. Y él luego se le inflaron las mejillas de que iba a llorar. ¿Me vas a dejar? Abraza al poste de luz y de aquí no te sueltes. Yo muy mayor, ¿no? Muy grande. Y fui a ver. Porque efectivamente un camión de esos trompudos había atropellado a alguien. Y entonces ya me metí entre la gente, bolón de gente, y sí, le pasó encima el camión. Nada más le salían las 2 piernas al difunto, sí. Y llega la ambulancia, la Cruz Roja, y vamos a sacarlo. Y se meten y lo sacan. Y era el hombre que nos había roto los folletos. Había tenido su última oportunidad. Claro, no estaba escogido, pero había tenido esa oportunidad. No es del hombre escoger, ahí se comprueba. Pero ese que nos rompió todos los folletitos, ¿sí? Dios le quiso dar una última oportunidad a Manasés y Manasés no escuchó. Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Jehová destruyó. Ahora resulta que los judíos eran peores que las abominaciones de las naciones vecinas. Ahora las naciones vecinas, muy degeneradas, decían, no te juntes con los de Judá, no, esos están gruesos, esos están tremendos. Imagínense a qué grado llegó. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Debemos brillar donde quiera que nosotros estemos. Pero Manasés no lo hizo. Bueno, entonces vamos a continuar. Todavía esto me lo estoy saltando. No escuchan. Entonces, ok, pues no escuchan. Ahí les van los soldados de Babilonia otra vez. Asirios en ese momento con otro nombre, otro imperio, pero el mismo territorio. Y entonces capturan a Manasés. Y dice la Biblia, allí lo tienen en el 33 del 1 al 13, lo agarran, lo encadenan. Hay algunos historiadores que creen que a los que más querían humillar los encadenaban también de la nariz. Y así se llevan a Manasés. Lo torturan, sufre mucho y todos diríamos, le llegó el día del juicio, porque a todos nos va a llegar el día del juicio, pero los que tenemos a Cristo abogado tenemos para con el Padre, no tenemos de qué preocuparnos. Preocúpense los que no tienen abogado.
Y llegó el día del juicio y se llevan a Manasés. Y estando allá, lejos, cientos de kilómetros, encarcelado, encadenado, se arrepiente. ¿Saben qué es lo más increíble? Que sí se arrepintió de a de veras. Por eso algunos tenían miedo de votar. Sí, en su primera parte fue malo, muy malo, por unanimidad votamos. Pero en su segunda parte de la vida fue bueno, muy bueno, aunque tuvo que pagar las consecuencias de lo que había sembrado antes. Eso es importante que lo aprendamos. Se siembra y más adelante se cosecha. Así que estuvo allí en la cárcel Manasés de la idolatría al arrepentimiento. Cuando se vio en angustia, dice 33:12, oró a Jehová. Claro que lo conocía. Jehová, su Dios, porque siempre había sido su Dios, había sido el Dios de sus padres. Se humilló profundamente en presencia del Dios de sus padres, y Dios, que es misericordioso y que está pronto para perdonar, lo perdonó. Y amado hermano, aquí quiero decir, si por ahí hay un pecado que te atormenta, alguien que nadie sabe qué hiciste, nadie lo sabe, pero lo hiciste y te persigue ese pecado, pídele perdón a Dios y Dios perdona de corazón. Pero tiene que haber una humillación profunda, verdadera, profunda desde el corazón. Y Dios es lo que Dios quiere, un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. Y entonces se arrepiente, y no importa hasta qué sanguinario o degenerado haya sido tu pecado. Una vez llegó un joven conmigo, así como de la edad de Caleb, universitario, ¿no? Me dice, pues no quiero hablar con usted, pero no quiero que esté la hermana Sol. Entonces ya tenemos códigos ahí. Ya le hice una señal así a Sol, que ya tenemos bien establecido, ¿no? Ya se fue. Y ya, hermana, es que tuve que ver con otro muchacho de la universidad. Así de grueso, así de serio. Y me siento tan sucio. También ha habido señoritas, hermano, llorando, que no se entere mi mamá, mi papá, perdí mi virginidad. Y con un por de la escuela. Hay pecados a veces ocultos, hermanos. Pero no importa lo que ustedes hagan, si pedimos perdón de corazón, Dios nos perdona y nos libera. Que Dios como tú, que perdonas todos los pecados y que los sepultas en lo más profundo del mar. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Él es bueno para perdonar. Claro, ¿saben cuál es la prueba de que estamos arrepentidos? Que no lo volvemos a hacer. Esa es la prueba de que nos arrepentimos de corazón. Y a lo mejor, por muy adultos que seamos, hay algo por ahí que viene de la juventud, de lo que nos arrepentimos, que nos duele en el corazón. Dios perdona los pecados. Y este hombre allí en la cárcel le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Pero había matado a muchísimos, lo perdonan. Mató a sus hijos, los quemó vivos, lo perdonan. Mató al siervo de Dios,
bien feo porque lo serruchó. Lo perdona. Hizo caer al pueblo. Lo perdona. Profanó el templo. Dios lo perdonó. Y sí fue un arrepentimiento verdadero. Y sí fue un perdón verdadero. Si me buscan en su himnario, Sublime Gracia, ¿qué número es, hermano Francisco? 268. 78. Búsquenme quién es el autor. Por favor. Estoy viendo un reloj. Ese reloj está atrasado, ya son las 8 y yo estoy pensando que tengo 10 minutos. No dice, pastor, nomás dice traducción Cristóbal E. Morales, letras, música. Newton. John Newton. Gracias, ya nada más necesitaba acordarme de uno de los dos nombres. John Newton. John Newton fue un traficante de esclavos en los 1700 y mató a cientos. ¿Cómo los mató? Los metían en esos barcos de velas hasta abajo, encadenados. Les daban lo mínimo para comer con tal de que llegaran vivos, pero muchas veces se les morían decenas. Muertos estos esclavos de África. Y entonces, en una ocasión, el barco se estaba hundiendo, su barco se estaba hundiendo. Y se había roto, se le había hecho un hoyo totote al casco del barco y estaba entrando el agua. Vio a lo lejos cómo venía una ola, él estaba parado, el hoyo, y dijo: este es mi fin. Y entonces clamó a Dios y dijo: perdóname. Si voy a morir aquí, perdóname, porque estoy consciente de lo que he hecho es malo. Y en ese momento el barco se ladea así y un roperón se corre y tapa el hoyo. Y sí, viene la ola, entra cierta agua, pero ya no entró una corriente para llevarse a John, y sobrevivió. Inmediatamente, tan pronto llegó a Inglaterra, se puso a estudiar y se hizo pastor. Y basado en el pasaje de Pablo, que cuando mayor es nuestra debilidad, mayor es su gracia, escribe el himno Sublime Gracia. Así que Dios nos perdona todo pecado. Ya me voy a apurar, amados hermanos. Y habiendo él orado, fue atendido, pues que oyó su oración y volviólo a Jerusalén. No se dice cómo fue, pero lo regresaron. Regresó y en Jerusalén ahí estaban esperando, ahí estaba su trono, no se lo habían usurpado, y volvió a ser el rey. La restauración de Dios en nuestras vidas. Y entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Y quiero mostrarles este pasaje. Ya no voy a poner más imágenes más que esta lectura. Trató de ser bueno, un buen rey. Primero fue malísimo, y ahora ¿qué hizo? Pues primero edificó el muro exterior, elevó el muro muy alto, amuralló Ofel, puso capitanes de ejército. Era un desastre. Jerusalén, Judá, era un desastre. Quitó los dioses ajenos, el ídolo o la ídola de la casa de Jehová. Los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, los echó fuera de la ciudad. Reparó el altar de Jehová.
sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz, de alabanza, y mandó a todo el país que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero no lo logró. Lo que tuvo que vivir, los años que le quedaron de vida, sí, ya con el perdón de Dios, pero con el dolor de ver la cosecha de lo que él mismo había causado, las consecuencias. El perdón dado, otorgado por Dios, pero las consecuencias quedan vivas, y la consecuencia es que Israel no le hizo caso. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios, las palabras de los videntes, otros profetas, que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, todo está escrito en este libro, las actas de los reyes de Israel. Allí también está su oración, cómo fue oído, todos sus pecados, su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera, ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los profetas, de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa. No lo fueron a botar como otros reyes por allá, sino en su casa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo. Así que, qué testimonio, ¿no? Qué historia tan tremenda de alguien tan malo. Pero entonces, si Hitler se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera salvado. No sabemos qué pasó, ¿eh? No podemos decir si se arrepintió o no. No estuvimos ahí. Pero solo un ejemplo, hermanos. Entonces, ese pecadillo o ese pecadote, que para el caso es lo mismo, de el pasado, eso que nos incomoda, pídale de corazón a Dios perdón. Él lo va a perdonar y lo va a liberar de ese sentimiento de culpabilidad. Quizás haya consecuencias, eso es inevitable, con los hijos, por ejemplo, quizás. Bueno, pero también eso pídaselo a Dios, y Dios también va a obrar. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar ahora este himno para andar con Jesús. Ahí está más o menos. Ese no es. Ahí está. Vamos a estar de pie, vamos a cantar mientras recogen la ofrenda los diáconos, por favor. Es el himno 358, por si gusta usted buscar. Obedientes
maldad, Señor. Hemos escuchado tu palabra por medio de tu cielo, Señor. Te rogamos, Padre, que todo lo que hemos escuchado lo llevemos a cabo con todo el respeto para la honra y gloria tuya solamente, Padre. Pero también en este momento te rogamos, tú bendigas las ofrendas que han sido depositadas por tu pueblo y siempre serán utilizadas en este lugar para la honra y gloria tuya solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, hemos terminado este estudio, hemos aprendido de tu perdón, de tu misericordia, de cómo el verdadero arrepentimiento, Padre, hace que tú nos perdones. Y eso lo tenemos que tener muy guardado y practicarlo. Y también entender lo de las consecuencias que a veces se siembran en la vida. Pero también, aunque es algo aparte, como la oración para que enfrentemos las consecuencias de lo que sembramos, la oración es eficaz. Tú eres todopoderoso. Llévanos a nuestras casas con bien, permítenos descansar. Quienes todavía están de vacaciones, gracias te damos por eso, que puedan disfrutar de esta última semana. Los demás que trabajan, Padre, cuídalos en todo momento. Llévanos con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos.